Bueno, pues empezamos la clase del día de hoy. Muchas gracias, buenos días. Estamos en nuestro curso de plástica periodontal, terminando el módulo 3. Estamos también compartiendo una pequeña intro para todo el orbe allá en internet. Y bueno, pues la idea del día de hoy es empezar con un tema muy especial que es hasta cierto modo avanzado dentro de lo que es la cobertura radicular. Y hablaremos el día de hoy de la tunelización, ¿no? De tunelización que realmente ha sido pues ha sido un boom, ha sido una moda muy especial que ha acarreado muchas evidencias científicas, ha acarreado una escuela de conocimiento muy fuerte. Eh, yo podría pensar que antes nada más existía una sola técnica de cobertura radicular, pensando en los colgajos rotados, etcétera, pero ahora tenemos pues, también la tunelización y la tunelización es un procedimiento que ha ayudado a tener pues, bastantes beneficios con respecto a algunos pacientes que pues, han tenido la posibilidad de verse cicatrizalmente beneficiados, pero híjole, yo creo que podría comentarlo porque el hecho de pensar en la cobertura radicular misma y no tanto en una técnica como tal, porque hay muchas modas, hay muchas cosas alrededor de las técnicas de cobertura radicular, y yo podría pensar que más que abocarnos a una técnica, que la realidad es que puede ser muy positiva, sí es importante pensar en el paciente. Importantísimo pensar en el paciente, pensando en qué ventajas podría llevar una técnica u otra. De entrada, para la cobertura radicular, sabemos que existen los injertos no sumergidos y los sumergidos. Ya en cuanto a los no sumergidos, habíamos mencionado que el injerto gingival libre era un injerto que quedaba expuesto y que no es, que queda expuesto al medio, pero que no es el injerto idóneo para la cobertura radicular. Esto ya lo tenemos bien pensado. Ahora tenemos que, hablando de los injertos sumergidos, encontramos el injerto de tejido conectivo. Y ahí es importante mencionar que el conectivo queda en sumersión al colgajo, ¿no? En el colgajo queda el conectivo sumergido. Y ahí tenemos diferentes tipos de colgajos pediculados, ¿no? Como es el caso de los colgajos rotacionales, y como es el caso también de los colgajos desplazados. Ahí entra el Coronal Advance Flap, el colgajo de avance coronal. Y bueno, ahí estábamos, bueno, no quiero decir que vivíamos muy bien en la periodontología, realmente estábamos empezando una era que estamos hablando de finales del siglo pasado, los 80s, 85, 1985, 1990, donde se hacía o injerto libre y se quedaba expuesto cubriendo la superficie radicular con resultados muy cuestionados. La verdad es que los resultados del injerto libre son muy cuestionados. Y por otro lado, el injerto de tejido conectivo, publicado por Bruno, por Langer y por muchas personas. En ese año de 1985 hubo un doctor, el doctor Ratzke, que publicó la técnica de sobre, que estamos viendo aquí de su lado derecho de su pantalla, y bueno, ahí empezaron los primeros antecedentes, por así decirlo, de lo que es la cobertura radicular. Y en términos de tunelización, que hay que identificar muy bien qué es túnel y hay que identificar muy bien qué no es túnel, porque no todo es túnel pensándolo así. Pero sí, ese primer antecedente con un concepto que es el de la técnica de sobre, vale la pena mencionarlo porque el doctor Ratzke, y de hecho empezó a ser eh, replicado en muchos lugares del mundo, el doctor Ratzke en 1985 tuvo a bien de compartir esta técnica y pues es una técnica bastante interesante, ¿no? Donde se mencionaba en esquemas del doctor Ratsky, de hecho es un artículo publicado que es una presentación de caso clínico, o sea, no es tampoco una serie de casos, tampoco no es un estudio con todos los candados científicos, pero sí el doctor Ratsky me hablaba acerca de que se confeccionaba un sobre, pensándolo así, con incisiones que conllevaban hacia el margen gingival, hacia apical, incisiones intracirculares, y se generaba un sáculo o sobre, ¿no? Envelope.
en inglés, ¿no? Y bueno, interesante punto porque el doctor Ratzke, eh, pues lo tenía ahí, sí, o sea, lo tuvimos ahí y mencionaba que se colocaba el injerto de tejido conectivo, ¿no? Entonces, eh, en los esquemas se ve muy bien y la verdad es que a mí me interesa mucho que podamos pensar en que, pues sí, el injerto se colocaba, se tomaba del paladar y bueno, vamos, se lograba la cobertura. Eso es en 1985. Y la realidad es que ahora podríamos pensar y podremos cuestionarnos qué tanta validez tiene un procedimiento de este tipo, ¿no? La verdad es que les podría compartir eh, que sí tiene mucha validez. Y este procedimiento se sigue utilizando es más, incluso hasta lo utilizamos en implantes, ¿no? O sea, sí tenemos bastante trabajando y es bien interesante porque de ahí han surgido diferentes personajes, diferentes personalidades. Ya lo hemos comentado. De 1985 pasó un cierto tiempo y ese tiempo nos llevó hasta 1994, o sea, pasaron 9 años. Eh, Puede haber autores más, autores menos. La realidad es que eh, podríamos estar pensando en que quizás hubo algunas publicaciones intermedias, pero del 85 al 94 ya nos encontramos con el doctor Andrew Allen, que no es Pat Allen, ¿no? O sea, Pat Allen es quien lleva la tunelización con matriz dérmica celular. Ahorita los vamos a comentar, estamos en el marco histórico cuando estamos en Facebook también para los doctores que no pudieron llegar a clase y los que están tomando aquí invitados, pues muchas gracias, saludos a todos. Y el doctor Andrew Allen aquí sí se vuelve un poquito más, más, ¿cómo puedo decirlo? Más perfeccionista en el manejo y aquí se menciona por primera vez dos conceptos. Primero, el que pase un injerto a través de una papila. Porque en 1985, estamos hablando de tunelización para aquellos que nos están preguntando. En 1985, el doctor Ratzke hablaba acerca de un sobre. Jamás se estaba contemplando que el injerto pasara a través de una papila. Se dejaba ahí. De hecho, a ver, podemos preguntar, doctora Paulina, esta cobertura auricular, según lo que está viendo usted en la pantalla, ¿sería indicada para recesiones únicas o múltiples? Y todos los que están ahí viéndonos en internet, saludos. ¿Qué nos comentan? Sí, bueno, la doctora Paulina contestó, es un poquito dilatado, pero gracias, sí, precisiones únicas. ¿Y por qué se quedó pensando, doctora? Cuando son múltiples, sabemos que las lesiones múltiples pueden ser ya sea adyacentes o en diferentes sitios, ¿no? A lo mejor mi pregunta pudo estar mal formulada porque pueden ser recesiones localizadas múltiples, ¿no? O sea, localizadas en diferentes cuadrantes, únicas, pero pues hay decisiones múltiples en el paciente. No, aquí podría ser la pregunta, y aquí vamos a preguntar a Fer que acaba de llegar. Esta técnica, según lo que estás viendo en el esquema, saludos a todos y que nos contesten, ¿no? O sea, también ahí en internet, ¿estaría indicada para recesiones únicas o contiguas? Ahí ya se cambia la cosa. Contiguas, o sea, vecinas. ¿Tú qué opinas? Definitivamente para únicas, porque el sobre, aquí se está mencionando que el sobre solamente se confecciona en una sola recesión. Pero hasta 1994, el doctor Andrew Allen habla por primera vez del paso del injerto a través de una papila. Sí, aquí en México, bueno, para personas que nos están viendo allá en Estados Unidos, bueno, sí, saludos a gente de Estados Unidos, su acción de gracias, que coman mucho pavo a todos. Y los que son mexas, que son mexicoamericanos, que encuentren un buen pollo rostizado, porque no sé si encuentren pavo aquí. Bueno, no es cierto, es broma, es broma. Pero todas las personas que están viéndonos allá, fuera de México, pues aquí existe mucho un juego que se llama Los Encantados Americanos. O sea, ¿a mí me hablado de eso? ¿Nunca jugaron de eso en el kinder?
Sí, y americanos, ¿no? ¿No? Nunca, Encantados era como un juego a ver, voy a poner un poquito anecdótico porque estamos dando el aire un poquito a las personas. Los Encantados eran esos juegos donde te tocaba alguien y te quedabas paralizado, ¿no? ¿No? Y bueno, pues te desencantaba alguien, ¿no? Tocándote ya, ¿no? No sé quién se le ocurrió, no sé a qué escuela, a qué preescolar, se le ocurrió que los encantados americanos, para desencantarte, tenían que pasar por debajo de tus piernas, como, ¿no? O sea, sí, estabas así y, ¡fu! Y ya te desencantaban. Bueno, a mí se me figuraba esto, ¿no? El encantado americano. Pero bueno, algo más sencillo. A los que nos gusta el fútbol, sabemos lo que es un túnel o caño, como le dicen en otros lugares. Y eso significa que pasa el balón entre las piernas, ¿no? O sea, bueno, la connotación túnel en México puede llevarnos a muchos temas y más porque Netflix ha puesto de moda muchas mañas y artimañas para hacer túneles en la tierra, pero esto es otra cosa, ¿no? La realidad es que el hecho de que pase a través de la papila un injerto de tejido conectivo, pues ya podemos estar pensando, a alguien se le ocurrió en la cabeza que era un túnel. Pero en 1994 el doctor Andrew Allen no lo mencionó como tal. Nada más mencionaba que, de hecho, en su artículo, si se dan cuenta, dice envelope, ¿no? O sea, dice sobre, pero aquí dice sobre y está hablando de recesiones únicas o contiguas. Contiguas en su artículo, con un dibujito, de hecho tiene ahí imágenes, ahorita las vamos a ver. Y él menciona por primera vez el paso del conectivo a través de una papila, o dos. De hecho, nunca dijo cuántas, ¿no? Lo que sí menciona el doctor Andrew Allen es que se tiene que fijar y que se tiene que estabilizar. Entonces, el primer antecedente de estabilización de un injerto, ya sea en sobre o en lo que ahora conocemos túnel, pues por primera vez se publicó en 1994. Y hoy en día es fundamental hablar de la sutura y de la sujeción y de la estabilización del injerto en una condición de este tipo, ¿no? Y vamos a seguir hablando de ello porque, bueno, 1994, el primer antecedente en 1985, después 1994. Y sí, en 1999 nos encontramos con la primera vez. Sí, fue en el 99, sí, creo que sí. La primera vez que se le menciona a la técnica túnel en el mundo, ¿no? Y esto sí pasó en 1999 con este artículo. Este artículo publicado, sí, a ver, vamos a verlo. Sí, publicado en ¿dónde dice? Ah, Chihuahua, no lo veo. No, esta es la página 199. Aquí está, 1999, estoy bien, estoy bien. 1999. El doctor John Savalegui, sí, el doctor John Savalegui fue el primero que menciona la técnica de túnel. El que bautizó a la técnica de túnel como tal fue el doctor John Savalegui. El padre de la tunelización fue el doctor John Savalegui. De hecho, existe el cotilleo y llegamos a mencionar que la técnica se llama Tunelegui, pero no, eso es una payasada, la realidad es que no. El doctor John Savalegui lo único que fue es expander su mente, como lo bien me lo ha mencionado, lo hemos platicado. El doctor John Savalegui es un buen mentor, ahí estoy con él en la final de la Mukochinchival World Cup que tuvimos en Bilbao este año. Gran amigo, la verdad. Le mando un gran abrazo. Sé que no nos está mirando en absoluto, pero su equipo sí nos sigue. Yo sé que nos siguen allá en la clínica de Zabalegui en Bilbao. Saludos a todos. Me encantaría poder decirlo en el idioma que manejan, que es el euskera, no sé hablar así, pero el doctor John Zabalegui, pues bueno, él es, que la verdad es que muy joven, muy emprendedor, es un mentor de todos los periodistas en la actualidad y todos los que trabajamos en Mucogingival. La realidad es que es un mentor y bueno, es la cabeza de un proyecto muy grande de cirugía plástica periodontal en todo el mundo. La realidad es que es de los más citados en el mundo y las personas que vayan a acudir a la Europerio el próximo año, en mayo, van a tener una sesión muy, muy bonita con el doctor John Savalegui y con más
con más ponentes de máxima capacidad y calidad. Ese es el doctor John Zabalegui, que le tengo mucho aprecio, es un gran amigo mío y de mi familia. Eh, y mentor mío. Y bueno, en este artículo de 1999, el doctor John Zabalegui por primera vez explica la estabilidad y la posibilidad de que pase un injerto de tejido conectivo a través de las papilas. Todo estos son esquemas del artículo original. Se los vamos a dar a ustedes ahorita aquí. Que de hecho les pido, por favor, yo siempre prometo que les voy a dar artículos, pero si no me los piden, se me olvida. Entonces, y si están viéndonos en internet, también, si quieren el artículo, también se los podemos pasar. Eh, Aquí se menciona que sí, que el paso del injerto a través de las papilas, de hecho, se menciona muy claramente en el artículo, en el procedimiento, porque no se describe el procedimiento, se describe la manera en la que se trabaja. La verdad es que hoy en día quien pueda pasar una hoja de bisturí así a través de la papila es mago. O sea, definitivamente, es pasar una hoja de bisturí así es muy, muy complicado. Estamos viendo una hoja 15, ¿no? Este, no, es súper difícil, muy complicado. Pero bueno, de hecho se utilizan curetas, se utilizan curetas. La verdad es que de 1999 a la fecha, ¿cuántos años son? Son 25 años, ¿no? 25 años. Ya cumple 20. Ah, de hecho, pues sí, claro. En la Mukogingival World Cup se conmemoraron los 25 años de la tunelización. Este, pues antes utilizamos de todo, curetas, de hecho las seguimos utilizando como para pasar el injerto a través de la papila, este, eh, el injerto de tejido conectivo hoy en día lo utilizamos de varias maneras. La realidad es que la técnica original publicada por el doctor John Zabalegui habla que solamente se colocan dos puntos de sutura, o sea, se dejaba un punto de un lado, un punto del otro. Bueno, todavía, ¿eh? Todavía se sigue haciendo. De hecho, en la Europerio de Dinamarca que tuvimos en el año 2022. Él hizo esta técnica y una papila casi a nada de desgarrarse y todo el mundo estaba así, ¡guau! Vuelto loco y ya nos presentó los resultados el doctor John. Interesante porque está siguiendo un concepto bien importante. De hecho, yo creo que gracias al énfasis que hizo el doctor John Zabalegui con esta técnica, pudimos corroborar algo muy especial, que el injerto de tejido conectivo tiene la capacidad de queratinización cuando queda parcialmente expuesto. O sea, esto es importante porque podemos mencionar muchas cosas. La realidad es que en los artículos originales de Sobre, ¿sí? Del doctor Andrew Allen, vean aquí una recesión localizada, focalizada, un injerto de tejido conectivo quedando parcialmente expuesto lograba la cobertura radicular, ¿no? Y bastante interesante. Y esto fue 1994. Estamos hablando de la última década del siglo pasado, ¿no? Y viendo un caso clínico mío, ¿no? O sea, yo antes también con mucha cautela, ¿sí? Con mi querido maestro, el doctor Salcido, que en paz descanse, que seguramente, pues no sé si en el cielo tengan internet, pero bueno, ojalá y nos esté escuchando alguien, ¿no? En una técnica que hicimos con él y le mando un gran abrazo también a una compañera que tuve, la doctora Rosalía Martínez, que con ella tuve a bien de platicar y practicar muchas técnicas en los grupos de los sábados allá en la UNAM. Y bueno, confeccionábamos el túnel y tomábamos un injerto de tejido conectivo y ese injerto lo mandábamos a la zona receptora y se quedaba parcialmente expuesto. De hecho, esto lo vamos a practicar el día de hoy. Las personas que están viéndonos, de veras, las personas que nos están viendo en internet, todavía quedan 3 lugares para el curso de enero. Quien quiera venir, como estamos en Black Friday, precio especial, ¿no? Vamos a regalarles una pequeña beca de Black Friday a las personas que nos están mirando que quieran hacer su curso aquí y vean cómo va cicatrizando y va epitelizando el injerto. O sea, esto es algo, y fue muy, muy, de hecho tendremos también próximamente una PRMX Experience donde platicaremos de esto. La recesión, la realidad es que en la actualidad y con los conceptos que tenemos, con esa cantidad de tejido queratinizado que estamos viendo del lado izquierdo, me puedo dar cuenta que bien podría haber hecho un desplazado coronal, ¿no? O sea, me puedo haber ahorrado el conectivo. Pero, de hecho, hay muchas interrogantes al respecto, pero con el conectivo, bueno, tuvimos la bondad de un conectivo, que es engrosamiento, aumento de volumen, queratinización, etcétera. Este es un sobre que hicimos, una técnica de sobre que hicimos ya por ahí de los años, en el año 2004, 2005, esta técnica la hicimos así.
Y aquí hicimos un túnel. Y en esta tunelización me llamó mucho la atención porque lo que nosotros trabajamos fue el confeccionamiento directamente de la zona receptora, pasando o intentando que pasara a través de la papila un injerto de tejido conectivo. Tomábamos el conectivo a una sola incisión, lo cual ya lo conocemos, y pasábamos bilateralmente. Y aquí no lo suturábamos. De hecho, la técnica original de sobre no sutura el injerto. Y en la tunelización fue el doctor John Savalegui el que dijo que se suturaba de una manera muy peculiar, y el doctor Andrew Allen también mencionó eso. Pero a finales de los noventas, pues a finales del siglo pasado, nada más era muy empírico el conocimiento. Hoy ya es casi inminente que tenemos que suturar. De hecho, ya hoy tenemos suturas específicas para esto, y que eso también lo vamos a practicar en un momento más. La realidad es que el hecho de tener un injerto así posicionado de tal manera en que no tuviese ningún tema, y bueno, colocábamos apósito quirúrgico, ¿no? O sea, de hecho, hoy en día ya no colocamos nada, se va el paciente sin el apósito. De hecho, no es necesario colocar ningún tipo de apósito. A todas las personas que nos están mirando, sé que hay muchos periodistas todavía que ven, están viendo este video, que todavía a este siglo siguen colocando el apósito quirúrgico, y la realidad es que, bueno, o sea, ya no es necesario colocar ningún tipo de apósito, pero veamos cómo va cicatrizando. Aquí tenemos a las 2 semanas de cicatrización cómo el injerto este, va epitelizando, ¿no? Y aquí vemos el resultado a 3 años, o sea, la verdad es que bastante bien. Sin sutura, ¿no? Pero entonces aquí preguntémonos, porque la verdad es que aquí me voy a poner muy exquisito y sí me voy a poner muy, a lo mejor muy presuntuoso. En México en estos momentos no hay ningún curso de tunelización, ¿no? Más que este ahorita, en estos momentos. Sí, puede haber algunos cursos por ahí aislados de endoperio y que hablen de mucogingival y te tocan el tema, pero un curso de estilizado y específicamente pensado en tunelización, no. Y de hecho, en los posgrados, pues los pueden a leer artículos nada más y hacer prácticas, ¿no? Pero personas calificadas en el tema, ahí me atrevería a decir que somos pocos, ¿no? Algunos nos hemos ganado solidez y consolidación con lo que hemos posteado en redes sociales o en publicaciones científicas o en concursos como la Kojinji World Cup, donde tuve la oportunidad de participar y ser uno de los finalistas. Pero al final del día sabemos que estas son técnicas de conocimiento que están muy actualizadas y no se están hablando tanto, ¿no? Y uno que otro te menciona, y de hecho hay gente muy capacitada en México. Les mando un gran abrazo a la doctora Patti Vargas, que ya no está en el posgrado de periodoncia, pero bueno, ya nos enseñó a muchos. Le mando un gran abrazo a la doctora Mari Carmen López, y a conferencistas actuales en México y que deben de estar en el radar, y que ustedes si los ven, síganlos y tomen cursos con ellos. El doctor Francisco Salvador García Valenzuela, sí, también, que no sé si de un curso específico de tunelización, pero bueno, tiene estancias clínicas y bla, bla. O sea, hay muchos colegas que sí, yo sí me abocaría a seguirlos, pero creo que México tiene mucho talento por ahí, oculto, ya que tuvimos la oportunidad de estar en la MP en León, invitados por ISDIN, y tuvimos la oportunidad de ver los carteles científicos, y sí vimos mucha tunelización, solo que desafortunadamente a veces hay cosas que nos fallan dentro del tema académico, no diciendo que hayan estado mal, porque los pósters que presentaron la MP en el Congreso Nacional de Periodoncia fueron pósters bastante interesantes y bien llevados. Creo que hay mucha capacidad clínica y deberíamos estar trabajando. Entonces, yo aquí estoy aprovechando a decirlo esto aquí en internet y con ustedes, porque esto es de preparación. Son técnicas que se han estado estilizando, son técnicas que se han estado trabajando mucho en todo el mundo. Y bueno, la realidad es que tenemos una gran área de oportunidad y de conocimiento. Y bueno, siguiendo hablando acerca de lo que es el túnel, eh, con los años y con el tiempo se empezó a hablar un poco más y se empezaron a hacer un poquito más de casos, ¿no? Como el doctor Santarelli, ¿sí? En el año 2001 mencionó
el hecho de hacer incisiones bilaterales o incisiones lateralizadas para accesar al túnel, ¿no? Esto también es importante porque, bueno, fechas importantes. En el 85 el doctor Ratzke habla de la técnica de sobre. En el 99 el doctor John Savale, bueno, Andrew Allen en el 94 menciona que por primera vez que puede pasar el conectivo a través de una papila, pero no le nombra túnel. En el 99 el doctor John Savalegui le nombra túnel, ¿no? En el año 2001 a ese túnel, ¿sí? Porque ya se aplica como tal, esta publicación científica ya tiene el nombre de túnel, habla de una incisión bilateral o lateralizada. Y esta es la primera publicación que habla del túnel simplificado, del túnel simplificado. Ya se habla de un túnel, pero con incisiones bilaterales. O sea, John Savalegui no te hablaba de incisión. De hecho, de hecho existe la técnica Savalegui original, ¿no? Donde no hay incisiones de descarga en ningún sitio. Nada. Esa es la Savalegui original. Y es bien importante y bien interesante porque el túnel simplificado han sido técnicas que se han ido aplicando con el paso del tiempo y han sido técnicas que nos han ayudado a reflexionar varias cosas, porque el túnel simplificado han sido técnicas que incluso han facilitado la técnica original de John Savalegui, pero también han sido técnicas que nos han ayudado a comprender un poco cómo es el manejo directamente de todo. Vamos a verlo. De hecho, nosotros estamos haciendo un artículo, estamos trabajando en el seguimiento, estamos esperando que los pacientes cumplan 3 años de seguimiento, ¿no? Bueno, esta imagen no es, este, para poderlo publicar, donde hicimos un estudio aleatorizado, o sea, hicimos un estudio clínico donde al azar a los pacientes les aplicamos o un injerto de tejido conectivo o un injerto de matriz dérmica. Bueno, que no es injerto, es matriz dérmica celular. Y a los pacientes les hacíamos la técnica de túnel simplificado, ¿no? En recesiones con autólogo o con matriz dérmica celular. Cuando en estos momentos despido a todos allá en el internet, muchísimas gracias. Estaremos en comunicación. Muchas gracias. Y recuerden que pues ya me puse dadivoso, tenemos Black Friday a todos ustedes. Las personas que quieran inscribirse al curso de plástica periodontal, manden mensajito y tendremos Black Friday. Cuídense mucho, nos vemos. Déjenme ver cómo discontinúo la transmisión. Porque sí, saludos a todos. Bye. Estábamos hablando de túnel.